Hola, ¿qué tal? El día de hoy venimos a hablar sobre fármacos antivirales. Es uno de los temas más complicados en farmacología clínica porque tenemos que involucrar la virología. Este video lo hemos limitado a 4 tipos de virus y aún así nos va a quedar muy largo, pero creo que lo hemos hecho lo más interesante posible para no dormirlos durante el proceso. Mi nombre es Ander Morán y vengo en compañía de mis compañeros Rubén Humada, Joseba Castro y Liliana Maldonado. Y vamos a empezar. Aquí pueden ver un poco de los contenidos que vamos a abarcar el día de hoy. Vamos a hablar de el virus de la herpes, el virus que causa la hepatitis, el virus de inmunodeficiencia humana y la influenza. Para finalizar vamos a tener un caso clínico, vamos a hablar sobre un caso de una paciente y vamos a ver los tratamientos que se pueden aplicar para su caso y su enfermedad. Ok, para empezar a hablar de antivirales hay que comprender qué son los virus, porque quizá no todas las personas que vayan a ver este video puedan decir que hay una materia de virología. Ni siquiera yo antes de hacer esta presentación me costó mucho. Entonces, un virus es un parásito intercelular por obligación. Es decir, él necesita entrar a nuestra célula para poder utilizar nuestra maquinaria de síntesis de proteínas y así poder reproducirse y proliferar. Entonces, vamos a combatir contra algo. No puedo decir que es un ser vivo porque realmente no se les considera como un ser vivo. Entonces vamos a combatir contra algo que nos hace daño, un parásito, pero está dentro de nuestras células. Entonces aquí tenemos un problema porque ¿cómo vamos a luchar contra ellos si están dentro de nuestro organismo? Obviamente si intentamos atacarlos directamente podemos hacernos daños a nosotros mismos. Si pensáramos en, ok, vamos a destruir donde está. Entonces básicamente es como si tuvieran las células de rehén. Para poder solucionar esto vamos a comprender algo que es el ciclo de vida viral, que consta por 5 pasos. Esto aplica para todos los virus. Comenzamos por la adhesión, que es el número 1. Es donde el virus adhiere a la célula huésped, a una célula de nosotros. Entonces llega a la superficie y se adhiere. Procedemos al paso 2, que es la penetración. Aquí el virus entra a la célula, atraviesa la pared y pierde su envoltura que tiene el virus para poder liberar su genoma. Entonces es una forma de que uno ya está dentro y está haciendo sus cosas. En el paso 3 tenemos la síntesis. Aquí esto que liberó de su genoma va a empezar a producir más proteínas virales. Va a utilizar nuestra maquinaria de la célula para poder producirse, duplicarse, perdón. Y en el paso 4 ya tenemos el proceso de ensamblaje. Ya empezó a sintetizar proteínas virales, empezaron a ensamblarse y ya tenemos más de eso que entró a nosotros, del virus. Finalmente tenemos el paso de la liberación. Es cuando estos nuevos virus que se han creado en nuestras células salen. Aquí vamos a utilizar esto a nuestro favor para poder atacar a los virus y vamos a buscar algo que se llama toxicidad selectiva. Vamos a buscar agentes que puedan atacar estos puntos específicos del ciclo de vida del virus para poder eliminarlos. Aquí podemos ver unos casos, unos ejemplos que podemos decir que es el talón de Aquiles, ¿no?, de ciertos virus. Por ejemplo, en la influenza A, que es este que tenemos aquí, en la influenza A aplicamos aprovechamos esa pérdida del revestimiento del virus en la etapa de la penetración y con el fármaco que es la amantadina atacamos ese proceso. También para la herpes utilizamos análogos nucleósidos que van a interrumpir la síntesis del ADN de este virus. También otro muy interesante que vamos a ver aquí en el video es el del virus de la inmunodeficiencia humana, donde atacamos la transcripción inversa de este virus. Y así tenemos otros 2 ejemplos, como pueden ver, y esa es la manera en la que vamos a trabajar contra ellos. El virus del herpes simple o bien VHS es una infección muy común que causa vesículas o úlceras dolorosas, generalmente en la boca, VHS1, o en los genitales, tipo VHS2,
Se transmite principalmente por contacto directo de piel con piel. Los antivirales, aunque ayudan a reducir la duración y la intensidad de los brotes, no existe una cura. El virus permanece en el organismo de forma permanente. El mecanismo de patogenicidad del herpes simple inicia su infección entrando por la piel o mucosas y replicándose en las células epiteliales, donde produce las vesículas y úlceras dolorosas características. Luego, el virus invade las terminaciones nerviosas cercanas y viaja por las neuronas mediante el transporte axonal, usando el citoesqueleto para poder desplazarse. Entre los dos transportes está el retrógrado, desde el sitio de infección hacia los ganglios nerviosos donde se establece la latencia. Y el anterógrado, durante una reactivación, regresa hacia la piel o mucosa para causar nuevos brotes. En estado latente, el virus permanece silencioso dentro de las neuronas sin eliminarse del organismo. Factores como estrés, fiebre, inmunosupresión o daño local pueden reactivar el virus. Cuando este está activo en la superficie corporal, el VHS se transmite por contacto directo con llagas, saliva o fluidos corporales. Ahora que ya sabemos que el herpes simple no tiene una cura, ¿cómo es que tratamos esta enfermedad? Bueno, existen agentes antivirales, muchos de diferentes mecanismos de acción. En este caso vamos a hablar del aciclovir. El aciclovir es el mayor utilizado en este virus. Es una sustancia capaz de interferir específicamente en la replicación del ADN viral y es activado por el mismo virus del herpes. Pero detalladamente, ¿cuál es el mecanismo de acción? Bueno, aciclovir actúa como un análogo de nucleócido sintético que inhibe la replicación del ADN viral. Primero, es activado por la enzima viral timidina quinasa a aciclovir trifosfato. Luego, este trifosfato interfiere con el ADN polimerasa viral, compitiendo con la desoxiguanosina trifosfato natural. Y, al ser incorporado en la cadena del ADN viral, la detiene por completo. Hay fármacos que se derivaron del aciclovir: valaciclovir, profármaco de ciclovir, que tiene una biodisponibilidad oral del 54 al 70%, y famciclovir, profármaco de penciclovir, que tiene una disponibilidad del 70% vía oral. Entre la farmacocinética de ciclovir en absorción, debido a su baja solubilidad, la absorción vía oral es muy lenta, variable e incompleta. La biodisponibilidad varía entre el 10 y el 30%. Aciclovir se distribuye ampliamente por el organismo, incluyendo líquido cefalorraquídeo y placenta. El volumen de distribución equivale al del agua corporal total. Se metaboliza en el hígado, siendo el metabolito resultante 9-carboximetilguanina, y se elimina principalmente por la orina, mediante filtración glomerular y secreción tubular. La mayor parte es aciclovir no modificado. Yo les hablaré de la hepatitis y cómo los inhibidores de señal pueden ayudarnos a tratarla. Sabemos que la hepatitis viral representa uno de los mayores desafíos dentro de la salud pública mundial, ya que, como nos dice su nombre, esta provoca una inflamación en el hígado y puede derivar en una cirrosis o cáncer hepático si no se llega a tratar de una manera adecuada. Hay distintos virus que causan la hepatitis, como lo son el A, B, C, D y E, pero dentro de esta presentación tomaremos en cuenta la hepatitis B y C. ¿Por qué? Porque estas son las más peligrosas a largo plazo, ya que tienden a convertirse en infecciones crónicas y pueden causar complicaciones graves. ¿Pero cómo se puede tratar? Bueno, cuando el cuerpo detecta una infección viral, el sistema inmunológico responde generando proteínas especializadas llamadas interferones. Los interferones actúan como una señal de alarma, estimulando a las células a reforzar sus defensas y boicotear la replicación del virus. Es decir, es como un ejército que avisa y fortalece la barricada contra la invasión. Lo lindo de los interferones radica en su capacidad de crear una doble barrera, ya que evita que el virus se propague a las células adyacentes y extermina las células que ya están infectadas. Estos se producen de forma natural, pero en algunos casos, especialmente en las infecciones persistentes como lo es la hepatitis crónica, se llegan a emplear interferones sintéticos para potenciar esta respuesta. A estos interferones sintéticos que se utilizan en terapias contra la hepatitis B y C se les llama interferones alfa. Estos se sintetizan en laboratorios y tienen una estructura similar a los producidos por el organismo. Ahora me gustaría continuar con la farmacocinética de los interferones alfa. La administración de estos se realiza generalmente por una inyección subcutánea o intramuscular,
siguiendo dosis específicas que varían dependiendo del paciente. Estos poseen una vida media corta, entre 2 a 5 horas, por lo que se suelen administrar varias veces a la semana para poder mantener unos niveles terapéuticos adecuados. Luego, estos fármacos se degradan principalmente por un proceso proteolítico durante la reabsorción tubular, lo que después disminuye su inmunogenicidad, o en otras palabras, disminuyendo la formación de anticuerpos contra el interferón y así mejorando la efectividad a largo plazo. Finalmente, este fármaco se elimina por una filtración renal a través del glomérulo, siendo la función renal un factor clave en su aclaramiento. Finalmente, me gustaría recalcar que este tratamiento estimula el sistema inmunológico, induciendo una respuesta antiviral potente y duradera, aunque podría llegar a producir efectos adversos como fiebre, dolor muscular y fatiga. Yo les voy a hablar acerca de los inhibidores de la transcriptasa inversa o el tratamiento contra el virus de la inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH. Este es un retrovirus que ataca y debilita progresivamente el sistema inmunológico del cuerpo. Si no se trata correctamente, esta infección por VIH puede progresar a su etapa final, mejor conocida como SIDA, síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Este es una excedente diana, ya que utiliza la enzima transcriptasa inversa para poder realizar esta conversión de material genético. De no hacerlo, no se replica. Su material genético es ARN y para poder realizar la producción de proteínas necesita convertir su ARN en ADN con esta enzima. Los fármacos más utilizados contra el VIH son los inhibidores de proteasa o NRTI, mejor conocidos como sidobudina. La sidobudina se usa para el tratamiento contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Esta se administra principalmente en mujeres embarazadas que son VIH positivo para reducir la posibilidad de pasar la infección al bebé. La sidobudina pertenece a la clase de medicamentos llamados inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. Su acción consiste en disminuir la cantidad de VIH en la sangre. Si bien no cura el VIH, puede reducir la probabilidad de desarrollar el síndrome en el bebé y otras enfermedades asociadas a este virus. Por otro lado, los inhibidores de proteasa bloquean el ensamblaje y maduración del virus. Su diana es proteasa viral. Para el tratamiento correcto de la terapia antirretroviral se requieren al menos 3 agentes. Muy bien, continuamos con el último virus del cual vamos a hablar el día de hoy, y este es el virus de la influenza y los inhibidores de la neuraminidasa, que es el fármaco que vamos a utilizar contra este virus. Okay. El virus de la influenza es el virus que causa la propia enfermedad homónima, que sería la influenza, también se conoce como gripe. Una enfermedad viral causada por este virus, ¿no? Y se clasifican estos tipos de virus por las proteínas centrales que tiene. Los podemos clasificar en influenza A, influenza B o influenza C. La influenza C, como ven, no la incluimos porque no tiene ninguna importancia médica. O sea, sí puede inducir una gripa ligera en niños, pero no va a generar pandemias o grandes afecciones. Sin embargo, estos dos tipos sí. La influenza A es la única cepa que puede causar pandemias. Tiene un amplio rango de hospederos animales, por lo que puede prevalecer más. Y la influenza B, por lo general, solo infecta a las personas. Esta no es capaz de causar pandemias. El oseltamivir es el tratamiento que se utiliza contra la influenza. Y este tiene la función de actuar como un inhibidor de la enzima neuraminidasa. ¿Y qué es esta enzima? Pues vamos a empezar por qué punto del ciclo de vida vamos a atacar. Vamos a irnos hacia la liberación del virus, como podemos ver aquí, el paso 5. El paso 5 es cuando los virus salen para infectar nuevas células. Pues vamos a evitar que salga de la célula hospedera. Aquí pueden ver un poquito del proceso que se lleva a cabo. Vamos para acá. Fíjense cómo aquí tenemos la forma en la que se sintetiza un virus. Sale en la membrana. Se mantiene aquí adherido con los receptores de ácido siálico. Y lo que permite este despegue de la célula es esta enzima llamada
neuraminidasa. Ella llega, rompe la unión y deja que el virus sea libre para ir a la siguiente célula a infectar. Entonces, los inhibidores de la neuraminidasa van a evitar que se haga este corte. Van a inhibir esta enzima, no se va a poder cortar, por lo tanto el virus va a quedar adherido a la célula donde estaba y no va a haber más infecciones. La farmacocinética del oseltamivir, podemos ver que se ingiere por vía oral y tenemos una biodisponibilidad del 80%, una biodisponibilidad muy elevada. Este fármaco se distribuye ampliamente por todo el cuerpo de una manera muy fácil. Por otro lado, este es un profármaco activado por las esterasas hepáticas, unas enzimas del hígado, y por esta bioactivación le llamamos profármaco. Finalmente, el fármaco tiene un aclaramiento renal y esta es una consideración muy importante para los pacientes que sufran de insuficiencia renal. En estos casos hay que ajustar las dosis del medicamento. Aquí tenemos más ejemplos de inhibidores de la neuraminidasa. Primero, pues el que ya acabamos de hablar, el oseltamivir, que en sus formas farmacéuticas son cápsulas de suspensión y nos da una biodisponibilidad del 80%. Por otro lado tenemos el zanamivir, que es por inhalación, y esto nos da, su propia forma farmacéutica nos da una baja biodisponibilidad. Y el último ejemplo fármaco que tenemos es el peramivir, es vía intravenosa y pues, por ser intravenosa tenemos el 100% de biodisponibilidad en el cuerpo. Cabe recalcar que el más utilizado es el oseltamivir. Muy bien, pasamos a aplicar lo que hemos aprendido. Vamos a ver un caso clínico. Es un caso de una doble infección. Tenemos una paciente con VIH y hepatitis B. Sus defensas se encuentran bajas y los niveles de VIH en su cuerpo son altas. Entonces tenemos que actuar de ya. Entonces por aquí planteamos dos opciones. La opción A sería solo tratar el VIH. Como dijimos, tiene VIH y hepatitis B. Si solo tratáramos el VIH, el riesgo de que la hepatitis pueda reactivarse está ahí presente. La hepatitis puede empeorar incluso y podríamos llegar a riesgos que no deberíamos que correr. En la opción B tenemos la opción de utilizar un fármaco llamado lamivudina, el cual puede atacar a estos dos virus porque es un inhibidor de la transcriptasa inversa y tiene un efecto sobre ambos. Esto nos ayudaría a tratar los dos virus y evitamos pasar a los riesgos que habíamos mencionado. Por fin, hemos terminado con todo este video y llegamos a la conclusión. Los antivirales luchan contra un mundo microscópico que no podemos ver y evolucionan de una forma tan rápida que a veces no somos capaces de comprenderlo antes de que cambie. Entonces, aquí es cuando nos preguntamos, ¿seremos capaces de seguir el ritmo a los virus?